En esta sesión vamos a ver otra técnica de integración que se llama integración por sustitución trigonométrica. En la clase pasada vimos integración de potencias trigonométricas, que es diferente, porque en las pasadas tenían esta forma. Qué sé yo, aparecía un sen, por ejemplo, al cubo por un cos a la 2. Y bueno, en esa clase expliqué cómo resolver este tipo de integrales. En esta otra no aparece, de hecho, ninguna eh, digamos, ni un sen, ni un cos, ni un tan, ¿verdad? Entonces, uno la identifica porque siempre va a haber una raíz y van a aparecer esta expresión de tres tipos, ya sea un número al cuadrado menos x al cuadrado, un número, perdón, x al cuadrado menos el número al cuadrado y x al cuadrado más el número al cuadrado. Dependiendo cómo sea, así hago la sustitución y se llama sustitución trigonométrica específicamente por eso. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir por algo trigonométrico, ¿verdad? Por una función trigonométrica. Por sen si es de este tipo, por secante si es de este tipo y por tangente si es de este tipo. Lo primero que vamos a ver para resolver este ejercicio es que este número siempre esté al cuadrado. Hay otras formas de resolverlo. Si usted se busca en internet, hay otras formas de resolverlo. Eh, si este número que está aquí, este que estoy marcando, ya es un 1, perdón, no hay que hacer nada. Si este número fuera un 4, por ejemplo, yo lo tengo que sacar a factor común para hacerlo un 1. Bueno, en este caso él es un 1 ya, entonces eso significa que ya puedo sustituir. ¿Y por quién voy a sustituir? Por sen. ¿Y quién voy a sustituir por sen? El x, ¿verdad? La expresión que tiene el cuadrado es lo que voy a sustituir por sen de alfa. Entonces, en este ejercicio, yo voy a sustituir x igual a sen de alfa. Derivo, ¿quién sería de x? La derivada de cos de sen es cos de alfa de alfa. Ahora voy a sustituir, ¿verdad? Entonces, cuando sustituyo, en lugar de la x, voy a escribir sen de alfa. En lugar del de x, escribo cos alfa de alfa. Dividido, y en lugar de la raíz de 1 menos x al cuadrado, voy a escribir raíz de 1 menos sen al cuadrado de alfa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplificar el denominador, que 1 menos sen al cuadrado es coseno al cuadrado. Entonces vean que este ejercicio pasó de ser un ejercicio que tenía expresiones algebraicas a ser un ejercicio que tiene expresiones trigonométricas. Abajo pues va a quedar raíz de cos al cuadrado de alfa. ¿Por qué? Porque 1 menos sen al cuadrado es cos al cuadrado. Cancelo aquí la raíz con el 2. Entonces me va a quedar la integral de sen de alfa, cos de alfa, dividido entre coseno de alfa. Bueno, por supuesto que aquí se cancela los cos de alfa, el que está en el numerador por el que está en el denominador. Estos dos se cancelan y me queda la expresión, la integral de sen de alfa, que esta es una integral inmediata. La integral de sen de alfa, pues va a ser cos de alfa menos cos de alfa, porque la derivada de cos es menos sen, con el menos sería sen. Ahora, la variable original no era alfa, la variable original era x, entonces necesitamos regresar a la variable original. Para eso vamos a usar un triángulo, es un triángulo especial. Yo lo voy a escribir aquí y les voy a decir de dónde sale cada una de las expresiones del triángulo. Voy a escribir aquí el alfa y a partir de aquí, de la sustitución, yo voy a saber quién va aquí y quién va aquí. Esto, por supuesto, es un triángulo rectángulo. Bueno, en la sustitución que hice, dice que sen de alfa es x. Sen, voy a escribirlo con este otro, sen es opuesto sobre hipotenusa. Eso quiere decir
que x es el opuesto, debajo del x hay un 1, vamos a ponerlo aquí, debajo de este x hay un 1, que sería la hipotenusa. Entonces, sen sería, el opuesto está aquí, o sea, el opuesto sería x, y la hipotenusa sería 1. Este otro cateto lo saco por Pitágoras, que sería este al cuadrado menos este al cuadrado, raíz cuadrada. Que de hecho siempre va a coincidir uno de los lados, ¿verdad? En este caso este siempre va a coincidir con esta expresión. Bueno, ya tenemos el triángulo. Ese triángulo me va a ayudar a determinar quién sería menos cos de alfa. ¿Quién sería entonces menos cos de alfa? Bueno, coseno, voy a ponerlo aquí, por aquello que no lo sepan, coseno de alfa, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que cos de alfa es adyacente raíz de 1 menos x al cuadrado dividido adyacente sobre hipotenusa dividido entre 1. Voy a poner el 1 ahí para que sepan de dónde salió, pero en realidad uno no lo escribe. Voy a hacer otro paso en el que pongo que esto sería 1 menos x al cuadrado. Y esa sería la respuesta. La raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí me faltó escribir el menos. Aquí hay un menos y aquí hay otro menos, ¿verdad? Porque aquí venía este menos que lo puse aquí y que lo puse aquí. Más e, más e. Ahora vamos a resolver esta otra integral, que es la integral de x al cubo sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4. En el ejercicio anterior yo les decía que, bueno, que primero hay tres tipos, ¿verdad? Está el que suma, vamos a recordarlos aquí, el que viene un número menos x al cuadrado menos un número y x al cuadrado más un número. Este ejercicio que estamos haciendo, yo voy a copiarlo. Este ejercicio que estamos haciendo sería el caso 3, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué el caso 3? Porque es el que tiene número, perdón, x al cuadrado más número. ¿Ve? X al cuadrado más número. Otra cosa que les decía es que siempre hay que hacer que este número sea un 1. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es sacar ese número a factor común. Entonces va a quedar aquí el x al cubo y en el denominador, voy a hacerlo más acá, en el denominador quedaría la raíz cuadrada de 4, que es el número que voy a sacar a factor común. Entonces, este me quedaría así. ¿Me explico lo que hice? Ahí lo que hice fue tomar el 4 a factor común, entonces entre x al cuadrado tiene que quedar el x al cuadrado dividido entre 4. Y después de este 4, pues sí queda un 1. Eso con el objetivo de que me quede este término como un 1. Este 4 sale la integral, la raíz de 4 sería 2. Entonces sería un medio de la integral de x al cubo de x dividido entre la raíz, y este x al cuadrado sobre 4 lo vamos a expresar como una potencia de 2. Eso significa que voy a tomar la x y la raíz de 4, que sería 2, y lo elevo al cuadrado, más 1. Así. Entonces tomé la raíz de x a la 2, por así decirlo, que me da x, la raíz de 4 da 2, y lo elevo todo al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque entonces ya lo tendría en esta forma. Ya tengo la expresión al cuadrado más el 1, ¿verdad? Que es el que yo digo que siempre tiene que dar 1. Entonces voy a sustituir x medios por tan de alfa, ¿verdad? Voy a sustituir x medios por tan de alfa. Y aquí es donde ya yo derivo
tangente de la derivada de x es de x medios y la derivada de tangente secante al cuadrado de alfa de alfa. Otra forma es que yo, bueno, saque aquí el a al cuadrado, ¿verdad? Y me fije que al final esta es la expresión que tengo que sustituir. Entonces que usted diga que tangente de alfa es x sobre raíz de a, que en este caso sería, ¿quién es a? A es 4, ¿verdad? Entonces, bueno, no mentira, a es 2, porque a, bueno, sí, a al cuadrado es 4, a sería 2. Entonces perdón, lo sustituye tangente de alfa por x entre raíz de a, pero a es 4, ¿verdad? O más bien aquí, pongo x sobre a, porque ya lo puse aquí. La raíz de a al cuadrado sería a. En este ejemplo, ¿cómo sería? Este 4 sería la al cuadrado. Entonces a sería 2, ¿verdad? ¿Qué sería la raíz de 4? Esa es otra forma de hacerlo. Igual tengo que sacar el factor común. Por eso yo prefiero explicarlo sacando el factor común de una vez y saber que esta expresión es la que voy a sustituir, ya sea por sen, por secante o por tangente. Lo que pasa es que hay libros que lo hacen así, ¿verdad? Aquí había tenido un error que había puesto raíz de a, pero aquí es a. Bueno, entonces voy a seguir. Ya sabemos quién es x. X lo podemos despejar de aquí, porque x sería 2 tan de zeta, porque lo ocupo aquí para escribir x al cubo. Entonces, ¿quién sería ya la expresión con la sustitución? En lugar de x al cubo, voy a escribir 2 tan de alfa al cubo. En lugar de alfa, aquí está de alfa sería, voy a ponerlo aquí también, 2 de alfa sería 2 secante al cuadrado de alfa. De alfa. ¿Ok? Y ahora vamos a sustituir en el denominador, que el denominador sería la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de alfa más 1. Ok, entonces esta sería la expresión, ya esta expresión es equivalente a esta. ¿Verdad? Ahora lo que vamos a hacer es simplificarla. Ok, la parte del numerador, esto sería 2 a la 3, 8. Entonces esto sería la integral de 8 tan al cubo de alfa por 2 secante al cuadrado de alfa, y en el denominador pues va a quedar la raíz cuadrada de secante al cuadrado de alfa, porque resulta que tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado. Ahora sí, este 8 con este 2 da 16 y lo voy a sacar de la integral y va a ser la integral de tangente al cubo de alfa por secante al cuadrado de alfa, y aquí cancelamos. Este se cancela con este y me queda solo un tangente. Perdón, un secante. Que se cancela este secante con este de abajo. Aquí quedaría de alfa 16, la integral de tan al cubo de alfa por secante de alfa de alfa. Para integrar esto, necesitamos hacer una sustitución porque resulta y hacer un cambio. Esas son de las que son potencias trigonométricas. Entonces aquí tengo un tan al cubo y aquí un secante. Ya sea que yo sustituya por u igual a tan, si u es igual a tan, la derivada de tangente secante al cuadrado no la tengo porque aquí solo aparece un secante. Pero si yo hago u igual a secante, de hecho, si yo hago esta sustitución, u igual a secante de alfa, la derivada de u, la derivada de secante es secante de alfa, tangente de alfa. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Este secante sería este. Aquí tengo, por así decirlo, 3, ¿verdad? Aunque realmente es un tan al cubo. De este tan al cubo voy a tomar 1 y me queda un tan al cuadrado. Entonces me quedaría así. La integral de tan al cuadrado de alfa por secante de alfa, tangente de alfa, de alfa. Entonces, este tan con este tan es este tan al cubo y este secante es este secante. Pero lo separo así, ¿para qué? Para poder tener el de u. Porque el de u es secante por tangente, aquí lo tendría. Eso quiere decir que cuando yo ya hago la sustitución, en lugar de tan, que me falta eso, en lugar de tan voy a escribir secante al cuadrado, 1 menos secante al cuadrado. Secante al cuadrado menos 1, perdón. Secante al cuadrado de alfa menos 1 por secante de alfa por tangente de alfa de alfa. Voy a poner aquí esta identidad. Resulta que tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado de alfa menos 1. Bueno, entonces estamos aquí, pero resulta, estamos en esto, ya casi vamos a continuar con esta integral. Resulta que aquí tengo un error porque este 1/2 no lo puse aquí. Entonces ese 1/2 también va aquí. Y ya entonces no sería 16, sino que sería 1/2 por 2, 1/2 por 8 por 2, queda 8. Sería 8, aquí sería 8. Aquí sería 8 y aquí sería 8. Bueno, para integrarla, entonces, bueno, ya dije que vamos a hacer u igual a secante. Entonces, aquí voy a escribir u al cuadrado. Va a ser 8 la integral de u al cuadrado menos 1. Y en lugar de secante tangente, pues voy a escribir de u, porque secante tangente de alfa es de u. Y ven que esta ya es una integral un poco más sencilla. La integral sería 8 que multiplica a u a la 3 entre 3 menos u más e. Esta sería esa integral. Recuerdo otra vez, resulta que la variable no era u. La variable antes de ser u fue alfa. Y antes de ser alfa fue x. Entonces, vamos a pasar esta variable a alfa. ¿Quién sería entonces? Esto sería 8 que multiplica. ¿Quién sería u? U es secante. Entonces aquí va a quedar secante al cubo de alfa dividido entre 3 menos u, que sería secante de alfa. Más e. Otra vez, ¿verdad? Ya regresamos a alfa, ahora tengo que regresar a la x. Para regresar a x es cuando tengo que hacer aquel triángulo que les dije antes, ¿verdad? Tengo que hacer este triángulo. Aquí coloco a alfa. Usted también puede colocar a alfa aquí arriba, no importa. Recordando que aquí está alfa, aquí está el opuesto, aquí está el adyacente y está la hipotenusa. Vamos a fijarnos en la sustitución que hicimos. ¿Ok? Arriba. Aquí está la sustitución. La sustitución es x medios igual a tan. Entonces, voy a ponerla aquí. X medios igual a tan de alfa. Eso quiere decir X medios, perdón, aquí es una X medios, es igual a tan de alfa. Si aquí está tan, resulta que tan es opuesto entre adyacente. Voy a ponerlo aquí para recordarlo. Opuesto entre adyacente. Eso quiere decir que el opuesto es 2 y el adyacente, perdón, el opuesto es x y el adyacente es 2. Entonces, el opuesto es x y el adyacente es 2. Y aquí iría la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué les decía? Que este siempre va a estar en el integrando. ¿Lo ven aquí donde está? Bueno, entonces para devolvernos y terminar ya, para devolvernos con la variable x, vamos a calcular quién es secante.
Entonces 8 sería 8 por, vamos a abrir estos paréntesis mejor, secante es el inverso de, bueno, el opuesto de coseno. Coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que secante es lo contrario, digamos, se le da vuelta, sería hipotenusa entre adyacente. Entonces sería hipotenusa entre adyacente. Raíz de x al cuadrado más 4 dividido entre entre el adyacente, que sería 2. Y todo esto lo elevo al cubo. Menos secante. Bueno, ya lo calculamos, sería raíz de x al cuadrado más 4 dividido entre 2. Ese sería secante. Profe, ¿y el 3 que tiene abajo ahí? Dividido aquí entre 3. Perdón, muchas gracias por recordarme. Claro, porque este Ahí se hace solamente... la ley de la oreja, ¿no? Se Sí, puede hacer. correcto. Este solamente es de este y este 3 es de este. Entonces quedaría el 8. Vamos a escribir este, que sería el x al cuadrado más 4 elevado a la 3, dividido entre 2 a la 3, 8, dividido entre 3. Menos, y bueno, este sí lo podemos copiar tal y como está. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es, recuerden que debajo de este 3 hay un 1, entonces va a ser extremos por extremos, medios por medios. Entonces va a quedar el 8, que multiplica a la raíz de x al cuadrado más 4, todo elevado a la 3, dividido entre 24. 3 por 8, 24, menos este, que es el mismo, ¿verdad? Ese sí no cambia. Lo podemos dejar así, o también lo podemos multiplicar este por este y este por este. Más E, más E. Para terminar, vamos a hacer este otro ejercicio. Entonces, bueno, recordarles que este que está aquí tiene que ser un 1. Entonces, para que este sea un 1, yo tengo que sacar un 16 a factor común. Entonces, esto va a ser la integral. El x al cubo lo dejamos arriba tal y como está. Y en el denominador va a quedar la raíz de 16, ¿verdad? Entonces va a quedar x al cuadrado sobre 16 menos 1. Porque lo que hago es sacar este 16, entonces aquí me queda dividiendo. En el siguiente paso, lo que voy a hacer, bueno, es la misma, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es poner en potencia. Entonces, para ponerlo en potencia me va a quedar así. En lugar de este x al cuadrado menos 16, voy a escribir x sobre 4 al cuadrado. Antes era un x al cuadrado sobre 16, ahora es un x sobre 4 al cuadrado. Porque x al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Esto es para yo ya hacer la sustitución. Voy a hacer x cuartos igual, entonces ahora, recuerden que habían 3 formas de sustituir. Las voy a traer para que quede también aquí. Habían 3 formas de sustitución. Yo les decía que cuando era número menos x al cuadrado por 100, cuando es x al cuadrado menos número, como es este el caso, x al cuadrado menos un número, entonces sustituimos por secante. Entonces x cuartos sería secante de alfa. Derivamos de x cuartos, sería igual a derivada de secante, es secante de alfa, tangente de alfa.
de alfa. Esa sería la derivada. Aquí lo podemos hacer también que de x sería 4 secante de alfa, tangente de alfa, porque esta sustitución la vamos a usar. Y arriba también sabemos que x serían 4 secante de alfa, porque esto también lo vamos a usar ahorita. Bueno, vamos a hacer la sustitución. En lugar de x al cubo, entonces voy a escribir esto al cubo. Entonces va a ser igual. Más bien voy a copiar esto para que les quede. Vamos a decir, esta integral sería igual a, en lugar de x al cubo, voy a poner 4 secante de alfa al cubo. En lugar de alfa, voy a escribir 4 secante de alfa de alfa. Cuatro secante tangente de alfa, que por cierto aquí se me olvidó poner el de alfa. Y en el denominador, pues va a quedar la raíz cuadrada de secante al cuadrado de alfa menos 1. Porque recuerden que más bien era este el que tenía que hacer. Y aquí me va a quedar un 16avo, que no lo puse antes. Recuerde que aquí tiene que salir, este 16 sale la raíz como un cuarto, perdón, más bien. Sale como un cuarto porque la raíz de 16 es 4, que lo pongo aquí. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a simplificar. Aquí sería un 8. No, perdón. Un 4 a la 3, que sería 4 por 4, 16 por 4, 64. Secante al cubo de alfa por un 4 secante de alfa por tangente de alfa de alfa. Y en el denominador tendría la raíz cuadrada, secante al cuadrado menos 1 es tangente al cuadrado de alfa, que eso es otra identidad que puse aquí arriba, para ver dónde fue que la puse, aquí. Secante al cuadrado de alfa es tangente al cuadrado más 1, la voy a copiar mejor también para ponerla ahí. La vamos a poner aquí. Tangente al cuadrado más 1. Perdón, copié la que no era, pero bueno, la voy a arreglar aquí, porque hay que pasar a restar esto. Secante al cuadrado menos 1 es igual a tangente al cuadrado de alfa. Bueno, este tangente se cancela el cuadrado con la raíz, me queda un tangente. Ese tangente lo cancelo con este tangente. Entonces me está quedando un 64 por 4 entre 4. Este 4 se cancela con este 4 y me queda solo 64. 24, la integral de secante al cubo de alfa, no, de secante a la 4 de alfa. De alfa. ¿Qué es secante al cuadrado? La multiplicación de este secante por este secante. Ahora, para poder resolver secante a la 4 de alfa, tenemos que separarla como secante al cuadrado de alfa por secante al cuadrado de alfa de alfa. Porque esta integral la vamos a hacer sustituyendo u igual a tangente de alfa. Porque la derivada de tangente es secante al cuadrado. Aquí ya la tengo, ¿verdad? Entonces, como ya la tengo aquí, nada me falta convertir esto en términos de tan. Y lo voy a convertir. Porque resulta que eso va a dar, aquí lo puse. ¿Quién es secante al cuadrado de alfa? Tangente al cuadrado más 1. Por secante al cuadrado de alfa de alfa. Ahora sí, sustituyo. Haciendo la sustitución. ¿Quién es u? Tangente. Entonces aquí va a quedar u al cuadrado más 1. ¿Y quién es secante al cuadrado? De u.
Ahora sí, integro. Va a quedar u a la 3 dividido entre 3 más u más c. Y bueno, ¿quién era u? 64. U es tangente de alfa. Entonces va a quedar tangente al cubo de alfa dividido entre 3 más tangente de alfa. Ahora tengo que hacer el triángulo para regresarme a la variable original. Recuerden, aquí tengo que poner alfa y tengo que ir a fijarme en la sustitución. ¿Qué hice originalmente? En esta sustitución. Dice que secante, voy a copiarlo, secante es x cuartos. ¿Quién es secante? Bueno, pues la que es secante, creo que lo puse por aquí arriba. Secante es opuesto sobre adyacente. Entonces lo vamos a traer para acá. Secante es opuesto sobre adyacente. Eso quiere decir que x es el opuesto y 4 es el adyacente. No, secante es hipotenusa sobre adyacente. 4 es la hipotenusa. Y, x es la hipotenusa, perdón. X porque este x es la hipotenusa, numerador con numerador, y el adyacente es 4. Entonces aquí va el x al cuadrado menos 16, que es el que sale de aplicar Pitágoras. Esta al cuadrado menos esta al cuadrado. Vean que esta expresión siempre me va a coincidir con esta, ¿sí? Con la que sale. Bueno, ¿quién sería, ya para terminar, entonces, quién sería tangente? Tangente es opuesto entre adyacente. Entonces va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 al cubo dividido entre 4 al cubo dividido entre 3 más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 dividido entre 3, porque es tangente opuesto entre 4, perdón, tangente opuesto entre adyacente. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio parecido al anterior. Aquí va a quedar 4 a la 3, ¿verdad? Y raíz de esta a la 3. Entonces va a ser la raíz de x al cuadrado menos 16, todo a la 3, dividido entre 4 a la 3, que es 64, por 3. Y 64 por 3 da 192 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 dividido entre 4 más c. Más c. Se me ha olvidado ponerle más c. Y bueno, esta sería la solución. Efectivamente es un ejercicio un poco extenso.